quieres aprender todo sobre las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron creadas, cómo fueron utilizadas, mi libro Átomo como arma es para ti. Vale. A la venta en Wiclab y también en Amazon, pero si quieres tu copia autografiada, solo mándame un correo aquí con tu código postal para que pueda calcular el envío. Nuestro miembro Breno H.T. Méndez mandó esta pregunta aquí, mira. Profesor Julio César, ¿cuál fue el destino del material de guerra después del fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quiere decir con eso? ¿A dónde fue todo ese material? ¿Vehículos, aviones, barcos, fusiles, cascos, uniformes? ¿A dónde fue todo eso al final del mayor conflicto armado de la historia? Para responderte eso de forma bien objetiva, voy a organizar mi respuesta en material de guerra aliado y material de guerra del eje, ¿vale? Porque son dos destinos muy diferentes, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el material de guerra aliado, y dentro de cada categoría de esas también hay dos subcategorías, que es lo que pasó con el material en los países productores y lo que pasó en los países consumidores, ¿cierto? Entonces, hablando del material de guerra aliado, que fue, de lejos, el más producido en gran cantidad, y que fue el material que llevó a las tropas a la victoria en 1945. Tenemos la de los países productores. Y esos países productores que básicamente son tres países, ¿verdad? Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido y la Unión Soviética. Tenemos en la posguerra un escenario de continuidad. Tenemos en la posguerra un escenario de aprovechamiento de la base industrial establecida en la Segunda Guerra Mundial, con una continuidad, aunque menor, de la producción de defensa, ¿verdad? De la producción de material militar para consumo interno y también para exportación. En Estados Unidos, por ejemplo, vimos que la cantidad extremadamente grande de tecnologías, la cantidad extremadamente grande de vehículos, de aeronaves, de barcos, de fusiles, ¿verdad? Todo eso llegó a un límite en 1945 porque toda la economía norteamericana fue convertida para la guerra y ya era necesario, pero ¿verdad? La presión política ya era bastante fuerte para empezar a reconvertir esa planta industrial, esa capacidad industrial norteamericana para la producción de bienes para el mercado de consumo civil. Entonces vimos varias fábricas siendo reconvertidas y muchísimo material sobrante al final de la guerra. Algunos de esos materiales terminaron siendo descartados en los desiertos, ¿verdad? Allá en el oeste de Estados Unidos, en esos mismos cementerios que vemos hoy en día, existían esos cementerios en esa época, especialmente para aeronaves. Entonces vimos algunas aeronaves terminando en el desierto y siendo vendidas como chatarra, ¿verdad? Existía el caso de la tecnología obsoleta, por ejemplo, el B-17 y el B-24, claramente tecnologías obsoletas en 1945. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo una revolución tecnológica en el último año de la guerra, con la introducción del B-29, y el B-29 se convirtió entonces en la base de la fuerza de bombardeo norteamericana de la posguerra, con el descarte inmediato de los B-24 y los B-17. Bueno, eso generó, como dije, y entonces mucho descarte. Algunos traspasos a países aliados, como por ejemplo los países de América del Sur, con modelos en general de tamaño mediano, como los B-25 y los B-26A. Y también generó ventas en todo el mundo de algunos modelos que tenían múltiples usos. Por ejemplo, el DC-3, ¿verdad? Que era el C-47 de la época de la guerra. Entonces, el Douglas DC-3 se convirtió básicamente en la base de las empresas de transporte aéreo en la segunda mitad del siglo XX. El transporte aéreo realmente como una actividad a gran escala que ofrecía boletos a precios aceptables nació en la inmediata posguerra por causa del DC-3, por el excedente de DC-3, ¿verdad? Ese C-47 fueron cerca de 16,000 aviones fabricados, y muchos de esos aún estaban en buenas condiciones de uso al final de la guerra y fueron simplemente convertidos para uso civil en América del Norte, en Europa, en América del Sur, principalmente. Pero también tuvimos, como ya dije, el descarte de grandes cantidades, porque el ejército norteamericano, en gran medida,
fue desmovilizado en la inmediata posguerra. Entonces, de una fuerza gigantesca, fue reducido a una pequeña parte de eso, todavía a finales de los años 40, y fue esa situación la que promovió entonces el estallido de la Guerra de Corea en 1950, ¿verdad? El Reino Unido, Inglaterra, continuó produciendo material de guerra también para exportación, principalmente para su Commonwealth, que sustituyó al Imperio Británico en la inmediata posguerras, y la industria de defensa británica tuvo una participación relativamente grande durante la Guerra Fría, equipando también a naciones de la Alianza Occidental que no compraban equipos de guerra a los Estados Unidos. Entonces, tenemos a Inglaterra como una potencia en los años principalmente, así, en los años 50, 60, 70, en lo que respecta a la venta de material de guerra al extranjero. Sin embargo, ellos tenían un parque industrial más pequeño que Estados Unidos. No podían cubrir la demanda en los mismos volúmenes. Por lo tanto, tuvieron una representatividad menor en el mercado. Posguerra, ¿verdad? En el mercado de la Guerra Fría. Y la Unión Soviética no se desmovilizó de la misma forma que Estados Unidos se desmovilizó. Y la Unión Soviética porque tuvo así una dificultad muy grande para reconstruir toda la infraestructura que los alemanes destruyeron durante la guerra. Se aferró mucho a aquel material de la época de la guerra durante más tiempo que los estadounidenses. Por lo tanto, la renovación del material de guerra soviético solo ocurrió a un ritmo más lento que en los Estados Unidos, ¿verdad? En algunos casos tenemos retrasos ahí, demoras de cerca de 10 años en relación con los norteamericanos, ¿cierto? Pero ellos alcanzan a los americanos. Sí, ahí a finales de los años 50, a principios de los años 60, las cosas ya están casi igualadas, ¿ok? El T-34, por ejemplo, que fue el tanque más producido de la Segunda Guerra Mundial y hoy rivaliza. Hay gente que pone al T-34 por encima del T-54 o el T-54 sigue siendo el tanque más producido de la historia. Se siguió produciendo después del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era un tanque barato, era un tanque funcional y podía ser exportado a varias naciones a un costo muy bajo. ¿Y qué pasó en la inmediata posguerra? El mundo multipolar dejó de existir en favor de un mundo bipolar. Y ese mundo bipolar hacía que las naciones se aliaran con los Estados Unidos, ¿verdad? En la OTAN, en el bloque occidental o con la Unión Soviética en el bloque oriental. Y en la inmediata posguerra, China se volvió comunista. En 1949 tuvimos la expansión del comunismo soviético hacia Europa Oriental, ¿verdad? Con la formación de la esfera de influencia soviética, que se convertiría en el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, había un mercado muy grande para la exportación de material militar soviético, ¿verdad? Y después de la Guerra de Independencia de Israel, en 1948, los países de Medio Oriente también se convirtieron en clientes de productos militares de la Unión Soviética, ¿verdad? Y también tenemos, amigo, la cuestión de los países consumidores, que son aquellos países que recibieron material de guerra estadounidense y británico, principalmente estadounidense, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Brasil. Entonces, Brasil básicamente reconstruyó sus fuerzas armadas completamente con material estadounidense. Entonces, ese material estadounidense que llegó durante la Segunda Guerra Mundial a través del programa de préstamo y arriendo fue complementado con otros lotes que fueron comprados en condiciones bastante favorables, muy barato. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos todos querían deshacerse de ese material. Querían sacar eso de ahí porque eso estaba sobrando, literalmente, ocupando espacio. Entonces, el ejército brasileño compró muchos más camiones, compró muchos más jeeps, compró muchos más blindados de todo tipo, ¿no? En los años siguientes, por causa de esos excedentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea también recibió, y la Marina de Guerra de Brasil también recibió, en menor cantidad, varios medios militares de origen norteamericano, ¿cierto? Entonces, en Europa tenías ejércitos pequeños, ¿no? Todos ellos ahí, Holanda, Bélgica, Dinamarca. Esos países pequeños que usaban material de guerra, muchas veces nacional, de las pequeñas industrias nacionales, ahí
también fueron todos reequipados con material de guerra estadounidense, y para ellos era aún más fácil, ¿no? Porque el material ya estaba ahí en Europa y el costo de transportarlo de regreso a Estados Unidos era muy prohibitivo. La abundancia de material de repuesto era inmensa, realmente era inmensa. Entonces, todos esos ejércitos fueron reconstruidos con material de guerra norteamericano. Y la formación de la OTAN a finales de los años 40 solo dejaba eso aún más claro, ¿no? La necesidad de estandarización era aún más evidente. Y por eso el material de guerra estadounidense pasó a ser el estándar en los países de la OTAN. Bueno, ¿y qué pasó con el material del eje? El material de los países del eje que perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero que tenían un material bastante considerable en 1945, ¿no? En Alemania era... Os acordos Después de la guerra, desmantelaron en gran medida la industria militar alemana, aunque rápidamente. Reconstruyeron la industria para bienes de consumo, ¿verdad? En Alemania. Era interesante, principalmente para Churchill, fortalecer a Alemania inmediatamente después de la guerra, porque la mitad de Alemania se había vuelto comunista, así como el resto de Europa Oriental, y Churchill quería una Alemania fuerte. Y para contener el avance del comunismo en el corazón de Europa, entonces los propios británicos incentivaron bastante el reinicio de la industria alemana en la inmediata posguerra. Y el Plan Marshall, ¿no?, de 1947 también inyectó mucho dinero en Alemania, así que Alemania se convirtió en una potencia industrial muy rápidamente, de nuevo. Y a partir de principios de los años 50, ahí sí, cayó toda la prohibición contra la producción de material de guerra en Alemania. Alemania volvió a tener fuerzas armadas y esas nuevas fuerzas armadas eran en gran medida apoyadas, ¿no? Apoyadas, financiadas por material norteamericano y material... No, básicamente material americano, no era material británico, no. Solo que ellos nacionalizaron buena parte de eso. Los alemanes fueron muy rápidos en nacionalizar sus fuerzas armadas de nuevo. Y entonces empezaron a producir blindados como los Leopard, empezaron a producir aeronaves, empezaron a producir armamento de todo tipo. Por lo tanto, los alemanes se convirtieron en el gran polo de Europa continental en materia de defensa durante la Guerra Fría, ¿verdad? Junto con Francia, ahí. En Italia, gente, el material de guerra italiano, el material de guerra producido durante el periodo fascista, no solo fue desechado, sino que también fue, así, vilipendiado. Curiosamente, fue más vilipendiado que en Alemania, ¿verdad? Porque lo que quedó en Alemania, de material de guerra, digamos, de metal, de acero, fue rápidamente y de manera pragmática reintegrado a la industria, reciclado, para convertirse en otras cosas, ¿no? Ahí entran tanques, blindados, autos, camiones, todo fue reciclado, pero en Italia, o material. en la Italia fascista se volvió algo así como un anticristo, ¿no? Satánico. Incluso existía la práctica de destruir ese material, particularmente en el norte de Italia, donde había muchas guerrillas de orientación comunista, ¿verdad? Entonces, el poco material que quedó ahí, los aviones fueron destruidos, pues no, ¿sabes? A golpes con picos, porque eran representantes del antiguo régimen fascista, ¿verdad? Entonces, buena parte de ese material fue destruido, se acabó, de verdad. Y Italia también se volvió a armar con material estadounidense. Y comenzó una pequeña industria de defensa ahí, en los años 60 y 70. Reinició su industria de defensa en esa época. Incluso algún material para la preservación de la memoria de esas aeronaves, de esos vehículos, tuvo que ser reimportado de países a los que Italia había suministrado durante o antes de la guerra. Entonces, de esa manera, Italia recibió ese material de vuelta. Y ese material, hoy en día, está en los museos allá en Italia, preservado, pero porque vino de otros países. Por ejemplo, los Savoia Marchetti 79 que existen en Italia hoy, todos fueron destruidos allá, vinieron del Líbano, ¿verdad? Devueltos del Líbano a Italia. Y en Japón, ¿verdad? El material de guerra también
en gran parte fue descartado de forma pragmática, como en Alemania, ¿verdad? Se convirtió en insumo para la industria de nuevo, porque Estados Unidos también quería un Japón fuerte, un Japón industrial, lo antes posible para poder servir de ejemplo ahí, en Asia, ¿verdad? Contra el avance del comunismo, particularmente después de que China y Corea del Norte se mostraron así como grandes bastiones del comunismo a partir del comienzo de los años 50. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes algunos casos específicos de países que eran consumidores de material bélico del eje, pero también productores. Uno de esos es Checoslovaquia. Checoslovaquia tenía un gran parque industrial antes de la guerra, ¿verdad? Particularmente las industrias Skoda, que produjeron material de guerra para los alemanes durante la guerra. Y en el inmediato posguerra, ese material se quedó ahí. Esas plantas industriales, esas fábricas se quedaron ahí, porque la República Checa, la región de la República Checa, permaneció en manos alemanas hasta la rendición. No fue objetivo de batallas en tierra. Entonces la infraestructura se quedó, pues, ¿verdad? Y en el inmediato posguerra, los checoslovacos, empezaron a producir ese material de nuevo para poder vender. Y consiguieron algunos clientes, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron esos clientes? Allí en el Medio Oriente, en el inmediato posguerra, por ejemplo, Egipto, Líbano y Siria compraron mucho material de guerra que básicamente eran fabricaciones checoslovacas de material alemán. Y curiosamente, Israel también compró ese material porque fue la primera nación, pues, ¿verdad? Perdón, Checoslovaquia fue la primera nación en lograr vender material de guerra a Israel. ¿De acuerdo? Pero luego rápidamente la Unión Soviética puso un alto a eso y puso sus productos para uniformar a las Fuerzas Armadas de Checoslovaquia. Otro ejemplo, el único caso duradero de un país productor de material de guerra del eje, fue España. España, que se convirtió en miembro de la OTAN, ¿verdad? Curiosamente, mantuvo ahí la producción de aeronaves, particularmente de diseño alemán, el Junkers 52, el Messerschmitt 109, hasta finales de los años 50. Entonces, tenemos al gobierno de Franco manteniendo la producción de esas aeronaves mucho después de la guerra, ¿verdad? Y solo lentamente sustituyendo eso por material de guerra estadounidense para uniformar las Fuerzas Armadas de España. Y luego tenemos a los países que consumieron el material de guerra del eje, que son los exaliados de Alemania, ¿verdad? Rumania, Hungría, Finlandia y los otros países de ahí del este. Esa gente siguió usando ese material de guerra del eje, ¿verdad?, de Alemania, hasta finales de los años 40, cuando finalmente la Unión Soviética les proporcionó equipo nuevo y ellos retiraron ese material de guerra y empezaron a usar material soviético, ¿cierto? Finlandia se aferró un poco más al material de guerra alemán, ¿verdad? Porque Finlandia era un caso aparte. No formaba parte del bloque socialista, pero tenía buenas relaciones con la Unión Soviética. Entonces, a lo largo de la Guerra Fría, fue haciendo una especie de renovación doble, un caso bastante curioso en realidad, de un país que consumía tanto material de guerra estadounidense como soviético. Entonces, las Fuerzas Armadas de Finlandia tenían esas dos fuentes de armamento durante la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, básicamente, ese es el destino del material de guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya sabías de ese destino? ¿Conoces algún caso especial que valga la pena mencionar? Cuéntanos aquí en los comentarios. Y, como siempre, si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también, oye, danos un like. No olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas de nada. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.